Compañeros, nosotros somos el grupo número 2 de tutoría y nuestro seminario es acerca de la fecundación e implantación. Los integrantes son, pasa la siguiente, Daniel, por favor. Daniel. No le escucho. A la siguiente diapositiva, Daniel. Daniel. Yo sí me escucho, ¿verdad? Sí, yo le escucho ahorita. Hola, ¿pueden ver la diapositiva ahorita? Ahorita sí, ya la pasaste a la tercera. El ciclo ovárico. Ajá. En la tercera, ¿verdad? Dale la segunda. La segunda de los integrantes. Sí, por favor. Como les mencionaba, somos el grupo número 2, integrado por José Castillo, Cintia Castillo, Daniel Castro, Daniela Chafoya, Edwin Chávez, Ibis Chávez, Rodrigo Cubías, Dilia de León, Susana Durán, María José Domínguez, Betsabe Escobar, Gabriela Escobar y su servidora Daisy Calderón. Dale la siguiente, por favor. Pues sí, a la tercera, Daniel, por favor. Para hablar acerca de la... Ven que se cambia la pantalla, disculpen. Sí, pero te pasaste la cuarta. Ahí está. Para hablar acerca de la fecundación e implantación, vamos a hablar con lo que es el ciclo ovárico. Bueno, pues pasa a la siguiente. Gracias. Bueno, como todos sabemos, al llegar a la pubertad, la mujer comienza a tener ciclos regulares cada mes. Estos ciclos están controlados por lo que es el hipotálamo, que es donde se produce la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta, en la cual va a actuar sobre lo que es la glándula de la hipófisis para la secreción de las gonadotropinas, como mencioné, así como lo que es la hormona estimulante del folículo, que nosotros la leemos en literaturas como la FSH y la hormona luteinizante, que es la LH. Bueno, pues estas dos van a controlar y estimular lo que son los cambios cíclicos del ovario. Pues al inicio de cada ciclo, entre 15 y 20 folículos primarios en formación continúan, estas reciben la estimulación de lo que es la FSH y solo uno de estos folículos es que alcanza la madurez completa y es liberado durante la ovulación. Acá, como ven, en el número 1 de acá de la maduración del folículo, ese es el folículo primordial y está rodeado por lo que es por la zona pelúcida en el número 1. Pues después el folículo en crecimiento depende de la FSH al tiempo que el ciclo avanza, la secreción de la FSH. Esta recluta lo que son a los folículos en crecimiento para comenzar su formación en folículos vesiculares o antrales, que se va ahí en el tercero. Y finalmente, durante los últimos días de la maduración del folículo, de los folículos vesiculares, los estrógenos estimulan lo que es la maduración de los folículos vesiculares para el aumento de lo que es la producción de la LH en la hipófisis. Esta hormona, la hormona luteinizante, induce lo que es al folículo a ingresar a la etapa vesicular madura o de Kraft, como dice en la literatura, que lo podemos llamar, para completar lo que es la primera división meiótica e ingresar lo que es a la segunda. Esta fase se detiene alrededor como de
aproximadamente de 3 horas antes de lo que es la ovulación. Ya después de esto ocurre lo que es la ovulación, como se observa ahí, que es cuando el ovocito es expulsado del ovario. Tras la ovulación, las células de la granulosa permanecen en la pared del folículo roto, ahí abajo. No sé si se observa, alcanza a ver ahí en la ovulación. Sí, ahí es el folículo dominante el que se rompe, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Entonces permanecen en lo... expulsa el ovocito, ¿verdad? En el momento de que se da la ovulación, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, permanece en lo que es la pared del folículo roto. Estas son vascularizadas por lo que son los vasos sanguíneos circundantes. Y esto ocurre bajo lo que es la influencia de la hormona luteinizante. Es por esto que se desarrollan un pigmento amarillento y se transforman en células luteínicas, como ustedes pueden observar acá en la LH. Abajo ven cuerpo lúteo. Ustedes pueden observar lo que son ahí el cuerpo lúteo. Se observan que se desarrollan con un pigmento amarillento. Se ve, ¿verdad? Bueno, sí se ve. El cuerpo lúteo es encargado de liberar lo que es progesterona junto con algo de estrógeno y hace que la mucosa uterina ingrese en la fase progestacional y secretora, y esta se prepara lo que es para la implantación del embrión. Eso es el ciclo ovárico, así que de hecho es bastante importante y aprendérselo así en el orden. ¿Se entendió? Ok, bueno, pues vamos a la siguiente diapositiva. Me permiten, solo voy a poner pantalla completa, voy a dejar de compartir ahorita y ya ahorita empiezo a compartir también. Ok, está bien, dale, Daniel. Bueno, continuando, vamos a la siguiente diapositiva. Acá vamos a hablar acerca de lo que es la acción del estrógeno y de la progesterona. Dale la siguiente, Daniel, por favor. Ok, bueno, como mencionaba yo antes acerca de la LH, la hormona luteinizante, y la FSH, la hormona estimulante del folículo, estas son producidas por la hipófisis y estas van a liberarse al torrente sanguíneo y van a estimular a lo que es el ovario. Aquí la LH y la FSH van a traer así como resultado la producción de las hormonas esteroideas ováricas, principalmente, como las conocemos, el estrógeno y la progesterona. ¿Sí? Estas hormonas van a traer un efecto en el órgano efector, que es el útero, específicamente en el endometrio. Todo esto va a traer como una consecuencia un efecto reproductivo en la mujer, o sea, es decir, su capacidad para la procreación. Entre estas acciones, por ejemplo, en la del estrógeno, se produce en el ovario, como lo mencionaba antes, durante todo el ciclo menstrual, responsable de la aparición del vello en la pubertad. También estimula lo que es la producción del flujo vaginal, más que todo la lubricación, o sea, de forma que se evite la sequedad. Y mientras tanto que la progesterona se produce hasta después de la ovulación, o sea, en la segunda fase, como les mencionaba. Esta es responsable de la maduración del endometrio, como mencionaba antes igual, después de lo que es la ovulación. Y también esta es responsable del aumento de volumen y de la mayor sensibilidad de las mamas. Dale, siguiente. Entonces, esto, ven ustedes que se conjuga el ciclo ovárico, tiene influencia en el otro ciclo, que es el ciclo endometrial, ¿verdad? Que tiene mucha relación con el tema, ¿verdad?, de la recuperación. Ustedes lo van a ir mencionando más adelante, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el estrógeno lo produce el ovario, ¿verdad?, a través de la estimulación de la FSH, ¿verdad?, y en los folículos, entonces empieza producción estrogénica.
que esta va a influenciar en el endometrio. Ya vamos a ver si se explica en esa parte. Y se da la ovulación y sufre cambios el endometrio también en esa fase. Y que ustedes me imagino que lo van a mencionar un poquito más adelante. Dele. Sí, correcto. Mi compañera Betsabe Escobar va a hablar acerca de lo que es el ciclo endometrial. Les voy a rogar que hablen más cerca y más fuerte porque está lloviendo, entonces disminuye un poco la audición. Buenas noches, doctor. No sé si me escuchan. Bueno, vamos a continuar con el ciclo endometrial. Como sabemos, el endometrio o mucosa que esta va a revestir la pared interna del útero. Y como mi compañera Daisy mencionaba acerca de lo del ciclo, sabemos que de la pubertad empieza aproximadamente de la edad de los 11 a los 13 años de edad. Y la menopausia se podría decir que empieza entre los 45 y los 50 años de edad. El endometrio experimenta cambios en un ciclo aproximadamente de 28 días, bajo el control hormonal de los ovarios. Durante este ciclo menstrual, el endometrio va a pasar por 3 etapas. La fase 1, que es la fase proliferativa, la fase 2, que es la fase secretora, y la fase 3, que es la fase menstrual. En la fase proliferativa, en esta fase empieza al final del ciclo menstrual. Está bajo la influencia del estrógeno y esta también va a coincidir con el crecimiento de los folículos ováricos. Ya en la fase 2, comienza unos 2 a 3 días después de la ovulación. Esto va a ser en respuesta a la progesterona que es producida por el cuerpo lúteo. En el día 17, esta se va a producir el glucógeno que se va a acumular en la porción basal del epitelio glandular. En el día 18, las vacuolas se mueven a la porción apical de las células secretoras no ciliadas. En el día 19, estas células comienzan a secretar glucoproteína y también contenido de mucopolisacáridos hacia la luz uterina. Ya en el día 21 al 24 del ciclo, el estroma se vuelve edematoso. Y en el día 22 a 25, las células del estroma van a rodear las arteriolas espirales y estas van a comenzar a agrandarse. Ya cuando llega al día 23 al día 28, se caracteriza por las células presiduales que van a rodear a las arterias espirales. Ya con todo esto, si no se fecunda el ovocito, las vénulas y los espacios sinusoidales van a compactarse gradualmente con las células sanguíneas. Ya aquí ya va a empezar lo que es la fase menstrual. En la fase menstrual es cuando la sangre escapa de las arterias rompiéndose fragmentos del estroma y de las glándulas en los 3 a 4 días siguientes. Que eso va a ser en la capa funcional y la capa esponjosa. Siguiente diapositiva, Daniel. Vale, como pueden ver en la imagen de la izquierda, no hubo una implantación de la mucosa del útero. Por ende, la fecundación no tiene lugar porque el desprendimiento del endometrio, o sea, ahí en el endometrio hay capas de compactas y capas esponjosas. Entonces marca el inicio de la fase menstrual. Ya a diferencia de la imagen derecha, sí hubo lugar a la fecundación, porque el endometrio participa en la implantación del blastocito y esta va a provocar el desarrollo de un cuerpo lúteo grande del embarazo. Y también, aparte de eso, va a ser la formación de la placenta.
Siguiente, Daniel. Vale, aquí le voy a hablar acerca de la fecundación. Siguiente. Vale, cuando llega a la fecundación, empieza un proceso a través del cual se fusionan los gametos masculinos y femeninos. Se lleva a cabo en la región ampular de la trompa de falopio. El viaje desde el cuello uterino hasta el oviducto puede realizarse en 30 minutos y esta hasta puede durar hasta 6 días. Los espermatozoides van a experimentar dos procesos. Uno es de capacitación y el otro va a ser de reacción cromosómica. En la de capacitación, esta trata de un periodo de acondicionamientos, donde el tracto reproductor de la mujer, que en el ser humano va a durar hasta 7 horas. Ya en la reacción cromosómica, la reacción culmina en una liberación de las enzimas necesarias para penetrar lo que es la zona pelúcida. Entre estas enzimas están la acrosina y la tripsina. Siguiente, Daniel. Vale, las fases de la fecundación, lo pueden ver en la imagen, está en la fase 1, que es la penetración de la corona radiada, la fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida, y la fase 3, que es la fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. En la fase 1, en esta aproximadamente entre unos 200 a 300 millones de espermatozoides que normalmente se pueden depositar en el aparato femenino, pero de esas solo van a entrar unas 300 a 500. Y de todas esas, solo una va a poder ser fecundada. Ya en la fase 2, la zona es una cubierta de glucoproteínas y estas van a ser rodeadas al ovocito para facilitar y mantener la unión del espermatozoide y así inducir la reacción acrosómica. Ya en la fase 3, en parte de la adherencia inicial del espermatozoide al ovocito se ve facilitada por la interacción de integrinas en el ovocito y las desintegrinas en el espermatozoide. Siguiente, Daniel. Voy acá a mencionarles los principales resultados de la fecundación. En este se va a dividir en 3 procesos, empezando con restablecimiento del número diploide de cromosomas. En esta consiste que va a haber solo la mitad del padre y la mitad de la madre. Esto quiere decir que el cigoto contiene una combinación de cromosomas distinta a la de los progenitores. Ya en la determinación del sexo del nuevo individuo, en esta un espermatozoide del portador cromosoma X va a producir un embrión femenino XX y un espermatozoide portador del cromosoma Y, un embrión masculino XY. Y al finalizar el inicio de la sementación, donde el ovocito suele degenerar 24 horas después de la ovulación cuando no se fecunda. Ahorita creo que va a continuar mi compañera Gabriela con sementación. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de la segmentación. Bien, como anteriormente lo han venido explicando mis compañeros, la segmentación va a ser ese proceso embriológico temprano, el cual va a consistir en una serie de divisiones celulares o mitosis del óvulo fecundado. Estas se van a producir antes de la gastrulación, que esto va a ser una etapa que se va a producir más adelante,
en la cual se forma un disco trilaminado, el cual va a dar origen a las 3 capas germinativas de las cuales van a originarse todos los tejidos y órganos en el feto. Y estos se relacionan con la morfología del huevo y en particular con la cantidad de las sustancias que van a estar contenidas en el citoplasma de la célula. El proceso de la segmentación va a iniciarse una vez que el cigoto haya adquirido o alcanzado la fase bicelular, en la cual esta va a estar ocurriendo a partir de las 30 horas posteriores a la fecundación, en donde esta célula o este cigoto va a empezar a experimentar una serie de divisiones mitóticas que van a aumentar el número celular, y estas a su vez van a denominarse como blastómeros. Antes de que ocurra la fase en la cual se forman 8 células, se va a formar un grupo laxo, y posteriormente a esto las células van a sufrir otra nueva división, en las cuales se van a segmentar a su máxima capacidad, y esto va a hacer de que se forme una bola compacta, las cuales van a estar mantenidas unidas mediante uniones herméticas. Este proceso se va a denominar como compactación, y esta compactación va a permitir que surja una división en la cual se separen las células externas de las internas. Posteriormente, alrededor del tercer día, estas van a sufrir nuevamente una segmentación o una división celular, en la cual van a formarse aproximadamente 16 células, y esto se va a denominar como mórula o mora por la forma que adquiere. De esta división se va a formar, como anteriormente les mencionaba, se van a estar separando una capa interna y una capa externa. La capa interna, esta se va a denominar como masa celular interna o embrioblasto, que van a formar básicamente todos los tejidos del embrión, y la capa celular externa, que va a conocerse como el trofoblasto, el cual va a dar origen posteriormente a lo que se denomina como placenta. Siguiente. Ahora, continuando siempre con esta serie de etapas que ocurren en la fecundación, vamos a hablar acerca de la formación del blastocito. Una vez que se haya formado la mórula, esta va a ingresar a la cavidad uterina alrededor del tercer o cuarto día, y acá lo que va a ocurrir es que en esta etapa el cigoto o la mórula en sí no va a haber perdido la zona pelúcida, que, como anteriormente les explicaba a mis compañeras, esta la traía pues desde que el óvulo es expulsado del ovario, y le va a permitir, esta capa que va a tener la mórula, va a permitir de que esté ingresando líquido en los espacios intercelulares, y esto a su vez, al permitir que se llene de líquido, va a pasar a denominarse como blastocele, y a su vez va a dar paso a la formación de lo que se conoce como el blastocito. Siguiente. Acá lo que podemos observar es que posteriormente a lo que les estaba explicando, acá podemos observar cómo está compuesto, está dividido, lo podemos observar más detenidamente, las células que forman la masa celular interna o el embrioblasto, que son las que se encuentran de coloración azul, las cuales pues van a dar origen al propio embrión, y las más externas, que se conocen como las células del trofoblasto, las cuales pues posteriormente van a dar origen a la placenta. Y acá lo que va a ocurrir es que va a desaparecer la zona pelúcida, y esto lo que va a dar paso es que se dé el inicio de la implantación. El blastocito va a tener alrededor de 58 células y de 107 células. Y acá pues se va a producir lo que se conoce como la adherencia inicial al útero por la desaparición de la zona pelúcida.
Siguiente. Y acá continuará mi compañero. Bueno, como sabemos, el útero está formado por 3 capas principales, las cuales son endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio, como sabemos, es una mucosa que está revistiendo la pared interna, mientras que el miometrio es una capa gruesa de músculo liso que se encuentra al medio de estas capas. Y el que lo está revistiendo es el perimetrio, que este recubre toda la pared externa. Como sabemos, el endometrio es uno de los que experimenta uno de los mayores cambios desde la pubertad. También por todo el ciclo menstrual, que este consta de 3 fases principales, como lo es la fase proliferativa, la fase secretora o progestacional, que es cuando la mujer está embarazada, y claramente la fase menstrual. En esta, la fase proliferativa es cuando empieza el final del ciclo menstrual, que esta está basada más que todo en todas las influencias del estrógeno, que hacen que haya un crecimiento de todos los folículos ováricos, mientras que en la fase progestacional, esta comúnmente comienza de 2 a 3 días después de la ovulación, mientras que la fase menstrual es cuando hay un desprendimiento del endometrio, que es cuando todas estas capas están bien compactas y están esponjosas, que es lo que marca el inicio de la fase menstrual. Como vemos en la imagen, tenemos el ciclo en el cual se da la implantación. Tenemos como el folículo preovulatorio, que es cuando está antes de que éste llegue a las fimbrias, ya como un uso que ya está en una segunda división de la fase de la maduración. En el número 2 tenemos ya cuando ya el óvulo es fecundado por el espermatozoide de 12 a 24 horas, que esta es la fase meiótica, mientras que en el número 3 es cuando los cromosomas están separados tanto femenino como masculino, que es el centrosoma. Y en este es donde ocurre la duplicación del ADN, que ya en el número 4 se dividen los cromosomas en polos opuestos, tanto femenino como masculino, hasta llegar a lo que sería del cuarto o quinto día a la fase de la mórula. Siguiente, por favor. En este tenemos cuáles son las fases del proceso de la implantación. En este tenemos como fase número 1 la aposición, que en este tenemos fase también número 2, que es la adhesión, y la fase número 3, que es la invasión. Como aposición sabemos que es el contacto inicial del blastocito con la pared uterina, mientras que el de adhesión es cuando este tiene un contacto físico que se incrementa por el blastocito y el deciduo, mientras que el de invasión es una penetración de sincitio trofoblasto y citotrofoblasto en la decidua, que es esta en el tercio interno del miometrio y la vasculatura uterina. En este, cuando hay una implantación exitosa, comúnmente se requiere que el endometrio sea muy receptivo, que tenga bastantes estrógenos y con bastante progesterona por el cuerpo lúteo. Cuando esta es una receptividad buena, comúnmente se da en los días 20 a 24 del ciclo. El blastocito se acerca al endometrio después del día 24 del ciclo
esta adhesión ya sería bien mínima, ya que todas las paredes de estrógeno y de progesterona, que es lo que le permite la adhesión, ya va a estar totalmente casi disminuida. Siguiente, por favor. En el desarrollo del trofoblasto, sabemos que la formación de la placenta humana comienza con el trofoectodermo, que pues, da principalmente una capa trofoblástica que rodea a todo el blastocito. De ahí el término del embarazo es cuando el trofoblasto desempeña un papel bien crítico en toda la interfaz de materno-fetal. Todas estas células trofoblásticas se van a exhibir en toda la estructura y función de todo este desarrollo, que van a componer propiamente a la placenta. Ahí tenemos en el centro que es el blastocele, en medio tenemos todo el trofoblasto y las células que se miran de color celeste son el embrioblasto. En el 8º día después de la fecundación, hay una plantación inicial en el trofoblasto que se ha diferenciado del sinsitio externo multinucleado en el sinsitio trofoblasto primitivo, y va a crear una capa interna de células mononucleares primitivas citotrofoblásticas. Cada sitio, citotrofoblasto tiene un borde celular que está bien delimitado por un solo núcleo y tiene una capacidad para experimentar todos los síntesis de DNA y todas las mitosis. Siguiente. Como sabemos, el trofoblasto está compuesto o se divide, en sinsitio trofoblasto, citotrofoblasto, y el sinsitio trofoblasto es el sitio más externo que está multinucleado, mientras que el citotrofoblasto es una capa interna de las células mononucleares primitivas. Cuando se completa toda esta implantación, se va a diferenciar en trofoblasto velloso y trofoblasto extravelloso. Todos estos trofoblastos también pueden rodear todas las arterias espirales. Estos trofoblastos que son endovasculares comúnmente siempre van a penetrar la luz de la arteria espinal, y ambos se discuten con mayor detalle en secciones posteriores, que los compañeros van a seguir hablando. En como podemos ver, está bien diferenciado lo que les mencionaba anteriormente de la parte verde, que es el sinsitio trofoblasto, que es la parte externa, y el citotrofoblasto, que es la parte media que se logra ver de color verde clarito. Siguiente, por favor. Buenas noches. Voy a continuar con la invasión temprana. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha bien. Vaya. Con la invasión temprana, las células epiteliales de la superficie del endometrio va a sufrir una erosión. Entonces, los trofoblastos invasores se van a hundir más profundamente, que se ve que en el 9º día de desarrollo, las paredes de los blastocitos van a enfrentar, que están
enfrentando a la luz uterina es una sola capa de células aplanadas y que se dice que en su polo embrionario va a haber, se van a formar vacuolas en las cuales se van a formar grandes lagunas y en el futuro que se va a conocer este como un periodo de laguna. El día 12, los blastos, perdón, en el décimo día, los blastocitos van a estar cubiertos en totalidad dentro del endometrio y su pared que se van a encontrar opuesta a la luz del útero es más gruesa y van a comprender de dos zonas. Una es la trofoblasto y el otro va a ser la masa celular interna o conocida como disco embrionario, que este va a formar más adelante lo que es el embrión. Entonces, esta es una placa gruesa de ectodermo primitivo y habla que unas pequeñas células van a aparecer entre lo que es el disco embrionario y la trofoblasto. Y esto va a encerrar un espacio que lo que va a formar lo que es la cavidad amniótica. A continuación, la otra, por favor. La otra. En las vellosidades coriónicas dice que primero va a haber unas vellosidades sólidas primarias que estas surgen de un brote de citofoblasto que salen hacia el sitio primitivo antes de los 12 días, que va a ser posterior a la fecundación. Aquí dice que las vellosidades primarias van a estar compuestas por un núcleo citoblástico cubierto por un sin citotrofoblástico. Y dice que a medida que algunas lagunas van uniéndose, van a cumplir va a formar un laberinto dividido para estas sólidas columnas de citoblasto. Y aquí van a formarse unos espacios intervellosos y junto con esta columna sólida, perdón, estos espacios intervellosos se van a formar junto por los canales revestidos del trofoblasto y los canales y van a dar también a estas columnas celulares sólidas y a esto se le va a llamar tallo de vellosas primarios. Nuevamente, en los 12 días, los cordones mesoquimitosos que son derivados del mesodermo extraembrionario van a invadir a las columnas de los trofoblastos sólidos y a esto va a formar lo que son las vellosidades secundarias. Después de eso va a comenzar la angiogénesis en estos cordones mesoquimitosos y para llegar a formar lo que son los vellosidades terciarias. La otra, por favor. Entonces, aquí en la presentación menciona que al 16 días del desarrollo de haber pasado lo de la fecundación, se van a formar los vasos sanguíneos fetales, que estos van a son funcionales y se establece como una circulación placentaria. Pero antes de esto, al día 15, la sangre materna que no ingresa, van a ingresar a los espacios intervellosos, que serían con lo de van a ingresar en espacios intravellosos. Entonces, en esta circulación fetoplacentaria se complementan cuando los vasos sanguíneos del embrión se conectan con los vasos cariónicos y que se pueda ver una falla en estas vellosidades pero puede ser frecuente, pero no hay, como menciona, que no hay tanto problema. Y dice que las microvellosidades prominentes es una superficie
sintesial que corresponde a los bordes en cepillo descriptivo. Y entonces las vacuolas y los vesículos pinocitóticos asociadas están relacionadas con la función placentaria de absorción y secretora. Entonces, estas microvellosidades actúan para aún mantener una área de la superficie en contacto directo con la sangre materna. Entonces, estar en contacto entre el trofoblasto y la sangre materna va a haber una característica de una placenta hemocorial. A continuación. Pasa. Bueno, continuando con la exposición, vamos a seguir con las anomalías. Como primer punto está la infertilidad, que esta va a afectar. Hable un poquito más fuerte, acérquese al micrófono. Esta va a afectar lo que es el 15 o 30% de las parejas. Vamos a iniciar con la infertilidad en los hombres, que puede darse por un número insuficiente de espermatozoides o poca movilidad. La causa más común de la infertilidad en los hombres tenemos la varicocele, que son unas varices que aparecen en el testículo y que empeoran la fertilidad. Otra causa importante es la infección en las vías seminales. De ahí la infertilidad de las mujeres, esta puede deberse a muchas causas, como la oclusión de las trompas de falopio, moco cervical, y la causa más frecuente es la endometriosis, que es la presencia de tejido uterino fuera de su localización natural. Pasa a la otra. Bueno, la fecundación in vitro. Esta, al administrarse gonadotropinas, lo que sucede es que se estimula el crecimiento de los folículos en el ovario. En la laparoscopía, aquí lo que pasa es que los ovarios se extraen de los folículos con una aspiradora antes de la ovulación, cuando se encuentran en las últimas fases de la primera división meiótica. El óvulo se coloca en un medio de cultivo simple y de inmediato se agregan los espermatozoides. Y pasa la otra. Bueno, el éxito de la prueba in vitro va a depender pues, de la madre. Aproximadamente el 30% de las parejas concebirán tras el primer intento, si es menor pues, de 35 años. En las mujeres de 35 a 37 años el porcentaje de éxito va a ser de un 25%. Y en las mujeres de 38 a 40 años el porcentaje de éxito será de un 17%. En las mujeres mayores de 40 años, pues el porcentaje va a ser menor, de 5%. Es decir, que entre más temprana edad se haga la prueba, pues tendrá mayor éxito. Y pues esto sería prácticamente toda nuestra exposición. Okay. Bien, como ven, esta parte es importante hasta para los tratamientos de infertilidad, para preparar los embriones, cuando se hace la fertilización in vitro. Conocer todas esas fases es importante, ¿verdad? También es importante cuando se da después de la fecundación, que viene la implantación. Entonces, que allí el trofoblasto pues hace 2 oleadas de invasión. Entonces, esto tiene importancia, como lo van a ver ustedes más adelante en la obstetricia 2, que tiene relación con la parte de la presencia de trastornos hipertensivos en el embarazo, ¿verdad? Que puede uno predecir, ¿verdad? Que, digamos, si se tomara biopsia
en esa parte donde está invadiendo el trofoblasto, donde están las células espirales, lo normal es que se produzca una vasodilatación de las arterias espirales. Entonces, para que vayan a irrigar y que haya paso de oxígeno, de nutrientes y todo al espacio intermedioso, entonces para que ahí pasen a lo que va a ser el feto. Entonces, si este proceso no se da, de que haya una vasodilatación de las espirales, entonces van a estar constreñidas. Entonces el flujo de todo, de oxígeno, nutrientes y todo eso, pues va a estar alterado, y eso es, digamos, se podría predecir de que esa paciente va a desarrollar durante el embarazo un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿verdad? Que todo esto, esta investigación que se ha hecho de la fecundación, implantación y todo esto, también ha sido utilizado para detectar tempranamente algunas pacientes que van a hacer una patología específica, ¿verdad? Como en el caso de la preeclampsia y eclampsia, ¿verdad? Entonces, ven cómo tiene importancia todo esto, y también la importancia que pueda tener, ¿verdad? Si no está preparado el endometrio para recibir al huevo fecundado, ¿verdad? Entonces, para que ocurra una implantación adecuada, si el endometrio no está bien preparado, entonces puede perderse ese embarazo y pasar como una regla, ¿verdad? Que hubo como una especie de aborto, el cual no se dio cuenta la paciente, y vino la menstruación, y incluso se había dado ya la fecundación, pero el endometrio no estaba bien preparado, o hubo un retraso también cuando se dio la fecundación, hubo un retraso en la llegada del huevo fecundado hacia la cavidad endometrial. Entonces, puede en algunas veces o morirse el huevo fecundado sin llegar a implantarse, o si esto se retrasó, puede darnos lo que son los embarazos ectópicos, ¿verdad? Que no alcanzan a llegar a la cavidad endometrial, o sea, lo que es la cavidad uterina, para implantarse, y que lleva a su curso normal un embarazo. Entonces se queda, como dijéramos, a medio camino. Entonces, en uno de los lugares en los que más frecuentemente se queda el embarazo, porque iba muy retardado en su trayecto a través de la trompa de falopio, queda allí detenido, ¿verdad? Entonces se implantó ahí, y específicamente cuando hay problemas de estenosis de las trompas de falopio, o hay presencia de endometriosis, ¿verdad? O de adherencias en el nivel del lumen de la trompa de falopio, entonces queda ahí retenido el huevo fecundado, entonces, y comienza allí a crecer. Pero como no es su sitio normal, entonces es un tubo. La trompa de falopio es un tubo con la cual tiene un diámetro que ya no puede dar más. Entonces es cuando el embarazo ectópico se rompe, ¿verdad? Entonces es importante todo esto que han mencionado para ir viendo los pasos que lleva todo eso desde el momento de la fecundación, y los tiempos también, ¿verdad? Y si hay patologías, pues que van a ayudar a que se retrase la fase de implantación, ¿verdad? Entonces, como les decía, puede quedarse a nivel de ovario, que son los ectópicos ováricos, a nivel de la trompa, que son los ectópicos ampulares, puede también quedarse a nivel del istmo de la trompa, o a nivel del cuerno, ¿verdad? Que pueden llegar este embarazo, puede crecer y llegar hasta como a las 14, 16 semanas, y luego se estalla porque no es el sitio adecuado, no está justo en la cavidad endometrial, sino que está entrando entre la trompa para entrar a la cavidad endometrial.
Entonces, todas estas cosas pues tienen relación con muchos cuadros clínicos que se presentan en la mujer a consecuencia de retrasos en la implantación, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, que algún trastorno que se dé antes de la se puede dar en el momento de la fecundación, algo puede ser causa de alguna anomalía también, ¿verdad?, congénita, o que sea un embarazo que sea no viable, ¿verdad?, también. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan el resto de los otros grupos que le puedan hacer a los ponentes? ¿Alguna duda que les haya quedado para que traten de explicar algo? Porque el seminario ha sido dado en una forma adecuada, con figuras que tratan de explicar de una forma más entendible, ¿verdad?, todo este proceso, ¿verdad?, que son procesos que cuesta digerirlos, pero en la forma que se ha presentado con estos esquemas, estos dibujos y todo eso, pues facilita el comprender todos estos pasos, ¿verdad? Entonces, como les decía al inicio, relacionar el ciclo ovárico con ciclo endometrial y de ahí basarnos para todo el proceso de la fecundación, ¿verdad?, y todos los cambios que produce en la producción hormonal, ¿verdad?, en las diferentes fases del ciclo endometrial, la fase proliferativa y la fase secretora, ¿verdad? Entonces, que la fase secretora es en la fase donde el endometrio está, como dijéramos, preparado para recibir el huevo fecundado, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna duda? Si no hay preguntas o algo que aclarar, pues terminamos acá. ¿Me escucharon bien? Sí, doctor, sí. Sí. Claro. Ok. Bueno. Entonces terminamos acá, ¿verdad? Y que tengan buena noche. Feliz noche, doctor. Gracias, doctor. Igualmente, Muchas feliz noche. gracias. Gracias, feliz noche.